Este mercado de fichajes es el más importante en la historia del Toluca. Este mercado de fichajes puede dictar el futuro del Toluca a corto y a mediano plazo. Dependiendo de lo que contraten en este mercado es a lo que podrá aspirar el Toluca. Si el Toluca gana la CONCACAF, va a pelear a final de año la Copa Intercontinental y tendrá su boleto al Mundial de Clubes. Es por eso que los primeros refuerzos del Toluca tienen que ser estratégicos. Tienen que ser jugadores que estén acostumbrados a pelear en la élite. ¿Qué estás hablando de la Copa Intercontinental y del Mundial de Clubes? Dos competiciones en donde los jugadores están acostumbrados al primer mundo. Vas a encontrar equipos top, equipos campeones en sus ligas, campeones de Europa, campeones de Sudamérica, y donde nadie te va a regalar nada. Y con esto no quiero que se malinterprete, porque la realidad es que el Toluca tiene una plantilla excelente. Ya lo demostraron en el bicampeonato y en la calificación a la final de la CONCACAF. Pero si quieres dar ese salto internacional, sí necesitas jugadores que estén acostumbrados a ese nivel. Por eso es que los primeros refuerzos tienen que ser clave, tienen que ser en posiciones que el Toluca realmente necesite. Los primeros refuerzos del Toluca deben de estar muy bien planteados y se debe de pensar muy bien. Lo primero y es reforzar el plantel para la liga. Una vez reforzando el plantel para la liga, podemos pensar en la Intercontinental. Son dos gestiones de fichajes completamente diferentes. Y les voy a poner el ejemplo. Marcel Ruiz el 30 de mayo va a saber su futuro. Si va al Mundial, se posterga un mes más. Si no va al Mundial, en ese momento se tiene que operar. Y sea como sea, el Toluca se va a quedar sin Marcel Ruiz 6 meses, de aquí a fin de año. Tal vez y con un milagro llegue a la Intercontinental, pero hasta este momento el Toluca no cuenta con Marcel Ruiz hasta el próximo año. Así que de entrada el Toluca tiene que reforzar el medio campo con un jugador de las características de Marcel Ruiz para ser titular en liga. Y después necesita un fichaje para reforzar el refuerzo de Marcel Ruiz. Es decir, necesita salir a conseguir dos mediocampistas. Así, de entrada, bajita la mano. Otra posición en donde tiene que reforzarse el Toluca sí o sí, al menos para la liga, y después pensar en la Intercontinental, es en la defensa. Y es que aunque la defensa nos regaló los campeonatos de la 11 y la 12, con todo el dolor de mi corazón, y es que ya Luan García, después de tantas lesiones, no va a regresar como antes. Sí, es un jugador que puedes tener en banca, y sí, es un jugador que te da muchísimo más que el Pollo Briseño, pero al tenerlo en la banca necesitas a un jugador superior a él que esté de titular. Así que por lo menos el Toluca tiene que ir por un defensa. Otra de las posiciones que tienen que reforzar sí o sí es la lateral izquierda y la derecha. Urge que el Toluca refuerce la lateral izquierda, porque si de verdad no tenemos a Gallardo, no hay lateral. Mauricio Isaías es un cono y seguramente ya se va, pero mínimo y urgentemente necesitamos otro lateral izquierdo. En la lateral derecha tienes a Diego Barbosa y a Santiago Simón que pueden cubrir ahí, pero la realidad es que a mí me gustaría apuntalar un poco más esas líneas, y más pensando como el Turco Mohamed, que le gustan los equipos defensivos y balanceados. No creo que quiera tener unas piezas sueltas en la parte baja del Toluca. Otra posición que urge reforzar es el medio centro ofensivo. La verdad es que el Canelo Angulo no lo ha hecho mal y es un jugador de culto. Muchos podrán decir que es muy malo y que no tiene nada que hacer en el Toluca, pero si se dan cuenta, cuando no juega se nota, y cuando juega se nota más. Eso no quiere decir que sea el mejor medio centro del mundo y que con él ya estemos cubiertos. Al contrario, creo que se podría dar ese salto, y más pensando en la Intercontinental, en un jugador todavía más top. Un medio centro ofensivo con un poco más de regate, con un poco más de finalización al momento de estar enfrente de la portería. El Toluca daría un upgrade bastante grande. Otra posición que tiene que reforzar sí o sí el Toluca es un extremo izquierdo. Alexis Vega es el titular y es indiscutible, nuestro capitán, lo que quieran, pero sí necesitamos darle ese punch a esa posición, alguien que sea un revulsivo y alguien que entre a seguir manteniendo el nivel. Alexis Vega poco a poco está bajando un poco su nivel. Quiero ver cómo regresa después de la Copa del Mundo, porque para mí el bajón que tuvo este torneo fue porque se estaba cuidando para poder llegar bien y en óptimas condiciones al Mundial, pero lo quiero ver después del Mundial y lo quiero ver ya en el torneo en el que no se va a pelear nada de selección. De todas formas, al Toluca le urge un refuerzo ahí para tener un recambio en esa posición de extremo izquierdo. Entonces, recapitulando, llevamos un lateral izquierdo, un defensa central, un lateral derecho, dos mediocampistas, un extremo izquierdo. 6 fichajes que tiene que buscar el Toluca, más los que les estoy a punto de decir. El Toluca tiene que reforzar la delantera. El
Toluca tiene que buscar el sustituto de Paulinho. Sí o sí, el Toluca necesita otro delantero, pero no un delantero tipo Rossi que venga a hacer banca y que venga a cubrir. No, necesita un delantero con proyección y que sea un estilo Paulinho. Aquí sí les voy a soltar un nombre y me gustaría mucho que fuera Joao Pedro, el del San Luis. El Toluca necesita empezar a preparar su futuro sin Paulinho. Paulinho no es un jovencito y nos va a aguantar un rato, pero no tanto como quisiéramos. Por lo tanto, el Toluca necesita traer un delantero matón, un delantero de calidad y seguir en la búsqueda de jugadores top como Paulinho. No nos podemos dormir en los laureles y decir ya tenemos a Paulinho, es el mejor jugador del mundo, nos va a durar toda la vida, porque no es así. También la realidad es que necesitas variantes al ataque. Con el paso del tiempo los equipos aprenden a jugarle a Paulinho, aprenden a jugarle a Liño y a todos los jugadores. Y si tú piensas que el Toluca va a seguir jugando igual de aquí hasta que se vaya el Turco Mohamed, no va a suceder. Necesitan ir renovando la forma de atacar. Al tener dos opciones ofensivas como Paulinho y un delantero potente, se te abren esas oportunidades. Insisto, el futuro del Toluca dependerá de cómo fichen en este mercado de pases. Mínimo el Toluca necesita 7 jugadores, así de entrada. Eso sin contar las posibles bajas que podría tener el Toluca. 7 jugadores que tienen que estar en la lista de pases del Toluca. Y no acepto menos, porque si solamente fuéramos a pelear la liga, hoy de acuerdo, tienes plantel suficiente para pelear la liga, pero si la intención de la internacionalización del Toluca es pelear la Intercontinental y llegar a lugares importantes, hacer participaciones dignas, necesitas jugadores dignos. Y la otra es que necesitas empezar a plantar el proyecto para el Mundial de Clubes, porque obviamente no vas a querer hacer el ridículo